Pues sí, la editorial francesa Ediciones Métayer acaba de publicar El uzbeco mudo y otras historias clandestinas, libro del escritor chileno Luis Sepúlveda, que recoge una serie de relatos basados en las peripecias clandestinas de jóvenes militantes chilenos de las Juventudes Comunistas o de la Federación de Jóvenes Socialistas. No sin cierta ironía, Sepúlveda nos transporta al Chile de finales de los 60, que culminarían en 1970 con la elección de Salvador Allende, años en los que miles de jóvenes chilenos de izquierdas lucharon con escasos medios a menudo para cambiar el modelo de sociedad. Y para hablarnos del uzbeco mudo y de otras historias clandestinas, y por supuesto de sus años de militancia, Luis Sepúlveda ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Por favor, es un placer. Permíteme que explique antes que nada, Luis, que naciste en la ciudad chilena de Ovalle en 1949 y que muy pronto, apenas adolescente, empiezas a militar en las Juventudes Comunistas. ¿Cuántos años tenías cuando te unes a ellos? 13 años, tenía 13 años. Recuerdo que fui a una manifestación. Mi hogar era un hogar de comunistas, ¿no? Mi padre era un viejo militante, mi abuelo era un anarquista español que es un poco el responsable de mi gran inquietud social, ¿no? Y tenía 13 años cuando fui a un mitin donde el único orador era Neruda, ¿no? Recuerdo. Y yo fui más que nada por oír a Neruda, ¿no? Pero fue un mitin muy especial porque el poeta se dirigió especialmente a los jóvenes, porque eran solo jóvenes los que estaban presentes ahí. Y de pronto, bueno, alguien a mis espaldas dijo: ¿quién quiere ingresar en las Juventudes Comunistas? Y de pronto me vi levantando la mano, yo, ¿no? Y de pronto, bueno, me vi en posesión de un papelito que decía: por el presente documento, el compañero Luis Sepúlveda es aspirante a militante de las Juventudes Comunistas. Y con eso, bueno, llegué a casa y lo oculté, naturalmente, hasta que un día que mi madre me estaba planchando el uniforme de la escuela, ¡pah!, cayó, ¿no? Y fue curioso, yo pensé, lo va a tomar mal mi madre. No, lo tomó bien, dijo, pero tienes que hablarlo con tu padre, ¿no? Y hablé con mi padre y me dijo: sabes que es una responsabilidad muy seria, ¿no? Sí. Y sabes que esto cambia nuestra relación. Ya no soy tu padre, soy tu compañero. Bueno. Y fue muy bonito porque el viejo me entregó su pañuelo del partido, ¿no? Que todavía lo tengo, que todavía lo conservo. Imagino, Luis Sepúlveda, que la llegada a la presidencia de Salvador Allende fue una fiesta para vosotros. Yo siempre sostengo que fue el día más emotivo de la vida, ¿no? Porque realmente fue una campaña muy dura. Nosotros los estudiantes chilenos empezamos nuestro 68, un año antes, el 67, ¿no? Con una serie de movimientos gremiales, estudiantiles, ¿no? La ocupación de los liceos, de las universidades, se nos sumaron los profesores. Y al poco tiempo, bueno, se nos empezaron a sumar una serie de asociaciones sindicales, ¿no? El sindicato de la construcción, el sindicato del fabricante de zapatos, ¿no? El sindicato de electricistas, y que entendían que lo que nosotros estábamos proponiendo como estudiantes eran las bases de la democratización real de la sociedad, ¿no? Y eso prendió, y el eje central de la campaña que llevó a Salvador Allende a la presidencia fue ese movimiento que empezamos los estudiantes. Y de ahí que no fuera casual, ¿no? Que cuando Allende gana la elección el 4 de septiembre del año 70, esa misma noche no habla como era usual desde la casa del Partido Socialista o desde el Parlamento, porque era senador, sino que habla desde la casa de la Federación de Estudiantes, ¿no? Con una forma de decir: muchachos, esto lo habéis hecho vosotros, ¿no? Es vuestro triunfo también. Y fue el gran compromiso, ¿no? con la juventud, que siempre se sintió muy interpretada vivamente, y una serie de hechos que luego ocurrieron. En el gabinete de Allende había muchísima gente joven en puestos de importancia, había muchísima gente joven, ¿no? Que recién salían de ser dirigentes de los estudiantes y se incorporaban a las tareas de esos 1000 días. Fueron apenas 1000 días que duró la experiencia chilena. A mí me correspondió el enorme honor de ser seleccionado para ser parte de la escolta del presidente, ¿no? En el famoso GAP, el grupo de amigos personales, que éramos los encargados de velar por la seguridad del presidente, que luego con la dictadura fuimos presentados algo así como una especie de organización terrorista. No, éramos un grupo de estudiantes, muy jóvenes todos, el menor tenía 18, el mayor tenía 25, que recibimos instrucción de la policía chilena en defensa personal, cómo prevenir un atentado. Eso fue todo.
pero era, bueno, realmente fue la experiencia de la juventud, ¿no? Mi generación quedó marcada para siempre, ¿no? Por ese triunfo y también luego por la derrota, desde luego. En cambio, el golpe, imagino, el golpe de Pinochet fue como un mazazo, ¿no? Sí, fue muy brutal, ¿no? Porque nosotros teníamos una confianza ciega, ¿no? En que el peso de la institucionalidad chilena era muy fuerte. En ese sentido, menospreciamos, minusvaloramos la capacidad que tenía realmente o mejor dicho, no quisimos ver muchas cosas, ¿no? Que luego con los años las empezamos a ver. Y es que lo que nosotros empezamos, ¿no? Y hablo del gobierno de Allende, era una experiencia única en América Latina, ¿no? Era muy fácil seguir el ejemplo de la Revolución Cubana y lanzarse a la lucha armada, pero lograr los cambios por la vía democrática y pacífica, ¿no? Y sin cambiar la esencia democrática de la sociedad, era un desafío muy grande y nos transformamos en un peligro porque nuestro ejemplo iba a ser imitado, sobre todo por los países vecinos como Argentina o Uruguay, ¿no? Y eso hubiera cambiado la realidad continental de una manera pero enorme, cualitativamente muy grande. Y nos transformamos, bueno, con nuestra experiencia pacífica y democrática, nos transformamos para los Estados Unidos en un enemigo mucho más peligroso que los cubanos y su revolución. Luis Sepúlveda, y lo que tenía que pasar pasó. Eres detenido y encarcelado en Temuco. Es cierto que tras un juicio sumario tu abogado viene a verte diciéndote que todo había salido muy bien y que solo eras condenado a 38 años de cárcel. A 28. A 28. Sí, mi abogado defensor en el juicio en la Corte Marcial era un teniente de ejército, al cual vi una sola vez cuando me fue a comunicar que todo iba viento en popa, todo estaba muy bien. Me levantaban la pena de muerte que habían pedido y me tiraban solamente 28 años de cárcel. Era para saltar de alegría. Gracias a la sección alemana de Amnistía Internacional, eres liberado al cabo de 2 años a cambio de un exilio de 8 años en Suecia, pero finalmente nunca llegaste a vivir en Suecia. No. La filial Hamburgo de Amnistía Internacional se preocupó de mi caso. Digamos también que me salvó la literatura, ¿no? Porque yo ya tenía algunos cuentos publicados en algunas antologías internacionales. Un cuento había sido publicado en una antología alemana de nueva literatura latinoamericana. Y curiosamente una chica, que era una chica que se movía en silla de ruedas, ¿no? Gran lectora, había leído ese cuento, era activista de Amnistía Internacional. Y decidió empezar a preocuparse ella y empezó la campaña de mandar cartas cortésmente redactadas pidiendo mi libertad, en tanto se me consideraba un preso de conciencia. Y resultó, y un día, bueno, el dictador me aplicó un famoso decreto que lo aplicaba de la voluntad, ¿no? Que cambiaba las penas de cárcel por algo llamado entrañamiento, que nunca supimos bien el significado de aquello. Y claro, dije, bueno, 8 años fuera del país, ¿no? En un país que me acogió, era Suecia, pero nunca llegué a vivir realmente en Suecia. Primero, cuando me expulsaron del país, hice un largo periplo por varios países de América Latina. No me podía quedar en ninguno, habían dictaduras en todos. Gracias a un amigo escritor, a Jorge Enrique Adum, logré quedarme en Ecuador, ¿no? Y bueno, y de Ecuador luego ya más tarde pasé a Nicaragua y finalmente el año 80 me vine a Europa y me vine a Alemania. Antes de eso, en el 78, y gracias a un programa de estudios de la UNESCO, vas a pasar un año en la selva amazónica viviendo con los shuars. Para un militante comunista, imagino que fue como desembarcar en la luna. Era desembarcar en un mundo absolutamente diferente, ¿no? Y sobre todo, no solamente por las características propias de la selva como tal, ¿no? Bueno, primero se acababa esa imagen rusoniana idílica de la selva. No, la selva es un lugar terrible, es un lugar cruel, es un lugar despiadadamente cruel donde la única ley imperante es comer y ser comido, punto, no hay más, ¿no? Pero tuve la única ocasión de entrar en contacto, ¿no? Con parte de los habitantes de esa región del mundo, ¿no? De la Amazonia, vivir con ellos 7 meses y eso, bueno, no cambió radicalmente mi visión del mundo, pero sí me permitió corregir muchas cosas, ¿no? Que estaban muy fuertes en eso que se llama el acervo cultural ideológico, ¿no? Rechazar ciertas cosas, decir, por ejemplo, con todo cariño y con todo respeto, querido Karl Marx, no es verdad que el hombre sea el supremo transformador de la naturaleza, eso no es verdad, ¿no? Vamos a empezar a meditar las cosas desde otro punto de vista, las vamos a plantear mejor, ¿no? Allí nace un viejo que leía novelas de amor, relato traducido solo a 35 idiomas.
¿Te esperabas tú un éxito tal de esa aventura Sí, amazónica? sí. Bueno, ya no sé a cuántas lenguas está traducida la novela, ¿no? Son más de 50 idiomas que está traducido. La verdad es que cuando terminé de escribir esa novela, que estuvo 10 años en mi memoria, no me atrevía porque simplemente no me consideraba todavía capaz para escribir una novela. Había escrito otras cosas, había escrito mucho teatro, había escrito en prensa como periodista, siempre he considerado que el periodismo es un género literario cuando se hace bien, ¿no? Eh, Tenía un cierto prestigio ya como narrador de cuentos, ¿no? Pero entendía que para la novela tenía que seguir velando armas, que era una empresa muy seria, ¿no? Y quería estar muy seguro. Y cuando me sentí seguro la escribí sin otra intención que decir, bueno, vamos a ver cómo quedó esto. A mi juicio quedó una buena novela, en fin. Y empezó una andadura muy curiosa, ¿no? Porque sin saber qué hacer con ella, yo era un hombre que trabajaba feliz como periodista. Un día le conté a un amigo, ¿sabes que terminé una novela? Me dice, ¿la puedo leer? Se la entregué. Y él me aconsejó algo. Me dijo, ¿sabes tú que en Oviedo, en Asturias, hay un premio literario que es uno de los pocos premios que no están dados de antemano, ¿no? Que es un premio honesto, de verdad. Se llama Premio Tigre Juan. Yo que tú le enviaba, ¿no? La envié. Y tuve la sorpresa, bueno, de que ganó el premio Tigre Juan de novela, que en aquel tiempo es todavía un premio de gran prestigio, un jurado muy especial, el que lo daba. Bueno, nació además una vinculación muy fuerte con Asturias a través de ese premio. Y la novela empezó una andadura que fue primero lenta hasta que llegó a manos de mi editora francesa, que llegó de una manera casi novelesca, ¿no? Porque la primera edición fue una edición hecha por una pequeña editorial asturiana que se llamaba Júcar, que desapareció. Hicieron una edición pequeñita, no sé, de 1000 ejemplares, de los cuales habrán vendido 100, 50 compré yo, ¿no? Y luego llegó el año 90, que era en mi regreso a Chile, finalizado el exilio, finalizada la dictadura, y los compañeros de una revista en la que yo colaboraba, que era la revista Análisis, que fue la revista de puntera contra la dictadura, decidieron esperarme con una edición chilena muy modesta de esa novela, 500 ejemplares que hicieron, bueno. Y uno de esos ejemplares vino a Europa, lo trajo un amigo conocido de mi editora y le dijo, tienes que leer esto. Mi editora, Marimita, yo la leyó y empezó a buscarme. ¿Quién es este tipo? ¿Dónde está? Bueno, hasta que me encontró y me dijo, mire, yo soy una editora francesa, le dio su novela y quiero publicarla. Yo no sabía qué decir. Señora, hágalo, usted haga lo que quiera. Me dijo, pero ¿quién es su representante? Yo no tenía un representante, ¿no? Y al final, bueno, ya me hice de alguien que me representara y empezó la andadura en Francia y ya a raíz de esa andadura en Francia, bueno, vino el interés de otras lenguas y de otros países, ¿no? Y regresó nuevamente a España ya con una editorial más formal como Tusquets, ¿no? Pero digamos que la verdadera andadura de esa novela amazónica empieza en Francia, es muy curioso. Hace 22 años. Volviendo al uzbeco mudo y otras historias clandestinas, el primer relato de tu libro, Un atentado antiamericano con Guerra de Vietnam como telón de fondo, te burlas un poco de la rigidez de aquellos jóvenes militantes comunistas que no bebían ni siquiera alcohol cuando estaban de servicio. ¿Tú tampoco bebías? No, todos los militantes comunistas éramos una especie de mezcla de mormones, testigos de Jehová y cuáqueros al mismo tiempo, ¿no? O sea, llevábamos una vida muy sana, hacíamos deporte. En la escuela éramos los primeros porque eso nos permitía formar círculos de estudio, en matemáticas, lengua, inglés, lo que fuera. Y teníamos una vida que era una vida muy de santones, y éramos muy populares por eso, ¿no? Cuando yo me veo, por ejemplo, ahora, ¿no? Y miro para atrás y me imagino qué espectáculo debo haber dado. Yo iba, por ejemplo, todos los fines de semana, todos los viernes, con un cajón sobre el que me subía y con un trapo rojo que me acompañaba, a la salida de algunas fábricas, hablar a los trabajadores para que entregaran su salario a sus mujeres y no se lo bebieran. Y junto a mí había un evangélico que estaba en lo mismo, exactamente. Y un poco más allá había otro de otra secta que estaba exactamente en lo mismo. Lo que nos diferenciaba era que yo aludía, bueno, a que el alcohol era un enemigo de clase, que no era un pecado, que teníamos derecho a bebernos un trago de buen vino, lo que fuera, pero que el sueldo, compañeros, entréguenselo ahí a las compañeras. Bueno,
Y eso es lo que hacíamos, teníamos una actitud así de reformadora del mundo, pero desde lo primero hasta lo último, ¿no? Los extremos se tocan al Yo final. creo, sí, pero a veces hay extremos buenos y extremos que son nocivos. Nosotros éramos un extremo más o menos saludable de la sociedad, ¿no? Y éramos queridos, éramos populares por eso, porque nosotros nos sacrificábamos todos los fines de semana mientras el resto de los jóvenes iban a un paseo con sus novios. Nosotros hacíamos plazas, alfabetizábamos, reparábamos techos rotos, en fin, en las brigadas de trabajo voluntario. Y eso a nosotros nos servía también muchísimo para ahondar en la percepción que teníamos de la sociedad. Luis Sepúlveda, el relato que da nombre a tu libro, El Uzbeko mudo y otras historias clandestinas, es una historia formidable. Tú también fuiste alumno de una de las universidades moscovitas, la Lumumba o la Lomonosov. Sí, yo gané una beca para estudiar en la Universidad Lomonosov en el año 69 y estuve solamente 4 meses porque me expulsaron por mala conducta. Perdí la beca, ¿no? Y tuve que volver a Chile y someterme a una serie de malas miradas, ¿no? Porque que te expulsaron de la Unión Soviética era lo último que te podía pasar. No, fue simplemente, vi y tuve un choque tremendo porque no me gustó el socialismo real, no me gustó, ¿no? Yo no quería para Chile eso, ¿no? Yo quería otra cosa para mi país, ¿no? Y lo manifesté abiertamente, ¿no? Y claro, pero me quedó así el recuerdo de una vida universitaria que era, aunque fueron solo 4 meses, era muy intensa, era muy curiosa. Era el cosmopolitismo en el más amplio sentido de la palabra, porque éramos estudiantes de todo el mundo que llegábamos ahí. Y aunque la Lomonosov era una universidad de élite, ¿no? Digamos que la gente que no pertenecía hacia una élite política iba a estudiar a la Universidad Patrick Lumumba, que digamos que era no de un nivel inferior, pero sí más abierta, más accesible. Pero bueno, tuve mi primer gran choque con el mundo del socialismo real. O sea, no me gustó que hubiera censura, no me gustó para nada que hubieran cosas que no se podían leer, ni se podían decir. Dije, no, esto es lo que no, yo no quiero esto para mi país. No, yo quiero el socialismo, pero a mi manera, o sea, a nuestra manera. Luis, también es formidable la historia de los 2 bebés cóndor ofrecidos por Chile a Fidel Castro después de su visita oficial al país. Tú estabas entre los que transportaron esas cajas con los bebés Sí, yo cóndor. soy uno de los partícipes de esa historia. No, mira, cada vez que voy a Chile me suelo reunirme con muchos compañeros de ese grupo de amigos personales del GAP, ¿no? De los pocos que quedamos vivos, digamos, también. Y bueno, y ahí hacemos un asado y un día le digo, bueno, que cuento alguna historia nuestra. Entonces, siempre hubo reticencia a decir, sabes, espera un poco porque hay gente que no ha superado realmente lo que pasó, aún hay sensibilidades que están muy a flor de piel, ¿no? Pero no estaría mal que cuenta algo nuestro. Y la última vez, hace 3 años, les dije, mire, sabe que quiero contar una historia nuestra, quiero contar, por ejemplo, lo que pasó con el famoso cóndor Santiago, ¿os acordáis? Porque yo estaba ahí cuando se nos voló y armamos casi un incidente diplomático con los cubanos. Y ahí hubo una cosa así, cuéntala a tu manera, así, porque hay ciertas cosas del pasado que solamente las puedes ver hoy día, con una mezcla de humor y amor. Esa es la única mezcla posible para ver cosas del pasado, para que no resulten lacerantes, ¿no? Eso será. Allende le regaló de una pareja de polluelitos de cóndor, ¿no? A los cubanos, culminando la visita de Fidel Castro a Chile. Iban a Cuba, iban a procrear. Y empezó una serie de accidentes desde el momento en que llevábamos esos cóndores al aeropuerto, ¿no? Yo cuento cómo se nos escapó uno, tuvo un fin que no puedo revelar aquí. Y al final, bueno, llegaron 2 cóndores a la isla y en Cuba 12 pájaros majestuosos de los Andes se sentían pero muy mal con el calor del sol de La Habana. Vino el periodo especial, fallaba la electricidad, fallaba el aire acondicionado, esos pobres pájaros no tenían cómo juntarse, ¿no? Pero finalmente se aparearon, ¿no? Y la hembra puso un huevo. Y ahí hubo una gran campaña internacional encabezada por los argentinos que tenían un plan de recuperar esa especie que estaba en peligro de extinción. Llevaron el huevito, nació en cautividad, nace un cóndor hermoso que evidentemente le ponen el nombre de Che, ¿no? Plan que no era el plan Cóndor.
Que no era plan Cóndor en ningún caso, ¿no? Amor y humor. En cambio, la historia de un campeón de boxeo chileno que vive exiliado en Suecia y que Pepe Sedertelia. decide viajar a Nicaragua para ayudar a los sandinistas es más que emotiva, ¿no? Sabes que la historia es rigurosamente real. Sí, yo estuve en Nicaragua, ¿no? Yo fui integrante de la... decirlo ahora suena un poco extraño. La última de las brigadas internacionales que se movieron por una causa buena se llamó Brigada Simón Bolívar. Y fuimos un grupo de latinoamericanos de diferentes nacionalidades, más algunos europeos, que entramos a Nicaragua a echarle una mano a los sandinistas, ¿no? Y uno de ellos era ese obrero chileno que después del golpe fue a dar a Suecia, ¿no? Y deportista, boxeador, ¿no? Y con una forma de ser muy especial, ¿no? Que también se sumó a esa lucha y murió allá, ¿no? Y siempre quise contar la historia sobre todo lo que fue el viajar a Suecia a conocer al hijo que había dejado, que no tenía idea del fin que había tenido el padre, ¿no? Y a recibir la herencia que el padre le había dejado. Y bueno, y también contar una historia como esas, necesitabas contarla con una serenidad muy medida, ¿no? Y con mucho amor, ¿no? Creo que hay mucho amor en esa historia, en cómo está contada. Emotiva también es la última historia Sí. de tu libro en torno a la muerte del Che Guevara, un soldado que deserta. Viviste también, conociste a ese pobre soldado que vivió esos momentos tan trágicos de la muerte de Che Guevara. Tuve la ocasión de entrevistar a dos soldados desertores del ejército boliviano, ¿no? Y uno de ellos había sido uno de los testigos casi presenciales de la muerte del Che y de los guerrilleros, ¿no? que iban con él. Y me llamó poderosamente la atención, ¿no? Que se habían pasado ya, ¿cuánto? 30 años de la muerte del Che, 40 años cuando yo lo conocí, ya era un hombre mayor, ¿no? Pero tenía todavía una pesadumbre muy grande, ¿no? Encima, ¿no? Porque había intentado unirse, ¿no? a las guerrillas que sucedieron a la guerrilla del Che, ninguna tuvo éxito, todas terminaron muy mal, ¿no? Pero ese hombre vivía con una especie de culpa, ¿no? Por no haber podido actuar para impedir, ¿no? El asesinato de ese hombre al cual primero no conocía para nada, pero terminó admirando, ¿no? En fin, pues ya lo saben, El Uzbeko Mudo y otras historias clandestinas, el libro más reciente de Luis Sepúlveda, ha sido editado en francés por las ediciones en Metellí. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado aquí con nosotros. Pues muchas gracias a ti, un gran placer. Mucho éxito con este nuevo libro. Gracias.